Bendiciones, hermanos, buenos días. Espero que tengan un hermoso y bendecido día. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo en Marcos capítulo 1. Es un tema maravilloso, pero antes quiero pedirte a favor si puedes compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para que también pueda recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Amén. Y si puedes acompañarme a Marcos capítulo 1, vamos a leer 2 versículos. La palabra de Dios dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vemos aquí cómo el autor de este libro, fue Juan Marcos, empieza desde el principio, pero está hablando o está haciendo una referencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano de Jesucristo, era hijo de Zacarías y de Elizabeth, y ellos no tenían o no podían tener hijos y estaban orando a Dios, y Dios escuchó su oración. Y te quiero que me acompañes a Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y habrá que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor tu Dios. Fíjate, qué importante. Y lo fíjate, en el versículo 17 dice: y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miramos aquí la profecía de Juan el Bautista. Vemos que Zacarías y su esposa Elizabeth no podían tener hijos, y ellos estaban orando porque ya eran mayores. Y en una ocasión entró el sumo sacerdote a ofrecer incienso y se le aparece un ángel. Y entonces le dice que iba a tener un hijo, y él, como que en cierta manera, no creyó. Y le dijo: ¿cómo voy a saber si realmente esto es cierto o estoy teniendo una visión? Y le dijo: pues como no creíste a mi anuncio, vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que nazca tu hijo. ¿Ok? Y cuando salió el Zacarías, el sacerdote, y le decían: ¿qué es lo que pasó? Porque se tardó más de lo normal y venía asombrado de la experiencia que había tenido, y quería hablar, pero no podía porque estaba mudo. Y dijeron: algo sucedió allá adentro, Dios lo visitó. ¿Ok? Y ya al tiempo, a vuelta de año, estaban para concebir, para poder tener al hijo, y le querían poner otro nombre.
Y Zacarías le dijo, no, no, y ya le pusieron en una tablita el nombre que deberían de ponerse. Y ya cuando le pusieron ese nombre, inmediatamente recobró la voz. Amén. Y estaban todos glorificando a Dios, porque se estaba cumpliendo la profecía de que ese hijo iba a nacer. Y fue un hombre valiente, un hombre consagrado a Dios. Es más, de hecho, la Biblia dice que él fue nazareo. No nazareno, hay una diferencia entre nazareno y nazareo. El nazareno es una persona que nace en Nazaret, o sea, de ciudadanía Nazaret, ¿ok? Pero él era nazareo. Nazareo significa que es consagrado a Dios desde antes de que naciera. Y Dios ha elegido a ciertos hombres desde antes de que nacieran, ¿ok? Está la vida de Sansón y algunos de los profetas, algunos de los jueces, pero también Juan el Bautista era nazareo y le dijo que no iba a beber vino y no iba a beber sidra también, sino porque iba a ser apartado para el servicio de Dios. Y este hombre, desde antes de nacer, estaba cumpliendo profecías. La verdad, no recuerdo en toda la Biblia que se haya profetizado, aparte de Jesús, que se haya profetizado acerca de alguien más, solamente de este gran hombre. Es más, Jesús lo menciona, dice que de entre los que nacen de mujer no se ha levantado ningún otro como Juan el Bautista. Es más, la Biblia dice que él fue lleno del Espíritu Santo desde antes de que naciera, ¿ok? Y fíjate, quiero leerlo. Está en Lucas, capítulo 1, versículo 41. Dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, porque Elizabeth y María, la madre de Jesús, eran primas, y Elizabeth ya tenía 6 meses embarazada. Entonces, el ángel vino y visitó también a María de una manera muy casi al mismo tiempo. Nomás se llevaban Juan el Bautista y Jesús, que eran primos hermanos, se llevaban 6 meses de diferencia. Entonces María va y visita a su prima porque ya estaba a punto de dar a luz, y cuando llegó María a la casa de Elizabeth y la saluda, algo sobrenatural sucedió. María ya estaba embarazada, apenas era un pequeño embrión, Jesús en el vientre de María, y cuando viene y saluda a Elizabeth, algo sucedió. Dice, y aconteció cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso. ¿Okay? No creo que toda la Biblia se haya escrito algo acerca de este hombre. ¿Okay? Sí, la mamá fue llena del Espíritu Santo, y también Juan el Bautista en el vientre estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, era una profecía que se había cumplido, ¿ok? Aparte que ya estaba escrito en Isaías y en Malaquías también, pero también a través del ángel Gabriel, que vino y le dio esa señal a su padre Zacarías, ¿ok? Y cuando llega María, embarazada de Jesús, llega a su casa, este hombre recibe el Espíritu Santo, este bebé en el vientre. Amén. Así es que fue un gran hombre, un gran siervo de Dios. Él vivía en lugares desiertos, no vivía como otras personas en comodidades, con lujos. No, vivía en el desierto de Judea, así lo menciona la Biblia. Dice también que Juan el Bautista era un hombre que era atrevido, ¿ok? Les decía a los escribas y fariseos que venían y se querían bautizar, decían, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Arrepentíos y produzcan frutos de arrepentimiento. Amén. Así es que este era un hombre lleno del poder de Dios, y Dios eligió para que fuera a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Es más, a través de Juan el Bautista se termina esos 400 años de silencio, porque debemos de saber que el último profeta que se había levantado había sido Malaquías. Desde Malaquías
hasta Juan el Bautista habían pasado cerca de 430 años y no había habido un profeta. Se levanta este hombre y comenzó a hacer grandes cosas. Entonces se cree que nació más o menos como en el año 1 o en el año 0. Voy a apagar aquí porque me está estorbando el ruido. Entonces, y se cree que murió también como en el año 29 o 30. Prácticamente vivió en este mundo cerca de 30 años. ¿Ok? Y también, esto es importante antes de continuar. En algunas ocasiones no tenemos bien en claro por qué la Biblia menciona que iba a ser el profeta Elías, porque hay una profecía que habla precisamente de esto. Voy a leer en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Aquí está hablando una profecía de cuando viene Jesús a este mundo. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, y grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Fíjate, está hablando aquí de la profecía del Mesías. O sea, Jesús iba a nacer en un futuro. O sea, debemos de recordar que esto se escribió 430 años antes de que esto aconteciera. Pero la profecía decía que iba a mandar a Elías antes de que Jesús viniera o de que el Mesías viniera. ¿Ok? Entonces, en alguna ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: maestro, ¿por qué los escribas y los maestros de la ley dicen que es necesario que venga antes Elías, antes de que llegue el Mesías? Y Jesús les contestó: a la verdad, Elías ya vino, ¿ok? E hicieron con él lo que quisieron. Pero se estaba refiriendo ¿a quién? A Juan el Bautista. Y esto es importante, ¿ok? Juan el Bautista no era físicamente el cuerpo de Elías, eso sería una reencarnación, ¿ok? No es así, sino que venía con el poder del espíritu de Elías. Aquí viene, es lo que estábamos leyendo hace ratito, en Lucas, dice en el 17, e irá delante de él con el espíritu. Estoy leyendo textualmente Lucas 1, 17, ¿ok? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es importante, ¿ok? O sea, Elías era una persona que vivió en el Antiguo Testamento, pero él fue levantado al cielo. Y había una profecía de que iba a venir Elías. Y aquí en esta profecía, ya en el Nuevo Testamento, da una explicación de por qué se había profetizado así de Elías. Dice, e irá delante de él, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Fíjate, entonces está hablando de que Juan el Bautista estaba cumpliendo esa profecía de que iba a venir Elías antes, pero no se refería a una profecía con el poder de Elías, que era muy similar a Elías, ¿ok? Vivía en el desierto así como Elías, ¿ok? Comía animales, comía langostas y comía, o sea, como tipo chapulines, no son langostas como las que conocemos hoy en día, comía como tipo chapulines y comía miel, ¿ok? Y lo miraban como alguien muy raro porque no vivía en la ciudad, es más, se vestía de pieles de animales y cintos pues muy diferente a como la demás gente estaba acostumbrado a vestirse. Entonces profetizaba y predicaba acerca del arrepentimiento, y la vida de Elías y el poder y las cosas que hacía era muy parecido a Elías. Es más, Jesús mismo dijo y dio fe de que Juan el Bautista era Elías, ¿ok? Pero que hicieron con él lo que quisieron. Amén. Entonces, él es el cumplimiento de esa profecía, y de ahí él preparó el camino para nuestro Mesías, que es
nuestro Señor Jesucristo. Se nos acabó el tiempo, vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día.